El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cuán difícil puede ser enfocarnos en Jesús y en su misión en medio de la rutina diaria? ¿Qué podemos hacer para resistir la tentación de juzgar a los demás? La palabra de Dios nos enseña que Jesús no vino para juzgar al mundo, sino para salvarlo. La clase de hoy nos presenta el sentido de urgencia de Jesús al compartir el mensaje de salvación a todo ser humano y cómo el creer en Él nos lleva de vivir en tinieblas a la luz gloriosa que nos liberta, nos sana y nos transforma. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos disfrutemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga una vez más en este día. Hoy nos encontramos trabajando la lección número 20, la palabra salva. Y estaremos utilizando como base los versículos que se encuentran en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, los versículos 44 al 50. Y el verso a memorizar en el día de hoy se encuentra en el versículo 46, que dice de la siguiente manera: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Damos gracias al Señor por ese verso que está, para memorizárselo y tenerlo ahí guardado para el resto de la semana. Durante la clase de hoy queremos cumplir con 3 objetivos. El primero, comprender quién es Dios a través de la vida, obra y palabras de Cristo Jesús. Número 2, examinar cómo escoger seguir a Cristo Jesús nos conduce a desear una relación más cercana con Dios. Y número 3, considerar las maneras en las cuales podemos enfocarnos para compartir con otros y otras la oportunidad de creer en Cristo para la salvación del mundo. Y tenemos en nuestro vocabulario algunos para compartir, así que ¿qué les parece si los trabajamos? El primer vocabulario a discutir es la palabra salvación y se define de la siguiente manera: la salvación se obtiene por la acción de Dios que impulsa al ser humano al arrepentimiento y le concede el don de la fe para que crea en Jesucristo. Es absolutamente una obra de la gracia de Dios, así que es un regalo que Dios nos da, la salvación. Vida eterna. ¿Qué significa o a qué nos referimos? Y el concepto proveniente de las palabras griegas zoe, que significa vida, y aionios, que es eterna, y es utilizado especialmente en el Evangelio de Juan, y nos dice que la vida eterna comienza en la persona con el nuevo nacimiento una vez cree en Cristo e implica una relación de padre e hijo con Dios. Y esto es importante mencionar porque lo trabajaremos en la clase, que aunque la muerte señala, una discontinuidad entre esta vida y la próxima, la vida eterna garantiza una continuidad de la relación con Cristo aún a través de la muerte. Y el otro vocabulario a aprender es juzgar. Hablamos de valorar o emitir un juicio sobre algo o alguien, deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. ¿Qué les parece si vamos al texto bíblico? Y les invito a que busquen sus Biblias, búsquelo por ahí, el Evangelio de Juan capítulo 12, los versos 44 al 50, y estaremos dando lectura a los versos que se encuentran impresos en nuestra revista El Discípulo. La versión Reina Valera es la que estaremos dando lectura en el día de hoy. Así que busque por ahí su Biblia, acompáñame y comparta conmigo esta palabra. Miren cómo dice el texto. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿tiene quien lo juzgue? La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ustedes no crean, sino ven señales y milagros. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Dios, te damos gracias en esta hermosa oportunidad que me permites poder compartir tu palabra a través de estos medios y de igual manera compartir con mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan. Y de igual manera te pedimos que así te glorifiques a través de esta experiencia, que seas tú hablando a nuestros corazones y sobre todas las cosas que ministras a nuestra vida. Glorifícate en este día y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, este capítulo 12 del Evangelio de Juan, estamos aquí encontrándonos en estos versículos con la transición de la primera parte de este Evangelio de Juan y la segunda parte. Y cuando hablamos de la primera parte, estuvimos en las clases pasadas hablando acerca de los signos y de los milagros. La primera parte del Evangelio nos habla acerca de esto mismo, ¿verdad? De los 7 milagros que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y este es el mensaje que vemos constante a través del Evangelio de Juan que se quiere transmitir. Esta primera parte que habla acerca de estos 7 milagros o estos 7 signos hace ese énfasis de que Jesús es el Hijo de Dios y que también es el Mesías prometido. Ahora, esta segunda parte que vamos a ver en este capítulo 2 en adelante, lo que está describiendo es lo que ocurrió después, o sea, los acontecimientos finales del tiempo de Jesús. Entiéndase la crucifixión, entiéndase su muerte y su resurrección. Así que Juan se divide en estas dos partes. La primera, como les dije, les mencionamos, es acerca de los 7 milagros y esta segunda parte que entonces describe lo que ocurrió después de estos acontecimientos. Y para Jesús era bien importante que la gente conociera quién le había enviado y cuál era su misión. Y la misión de Jesús era una misión para salvar al mundo. Y vemos esto, mis queridos hermanos, de manera constante en este evangelio. Y durante la clase de hoy vamos a estar vamos a buscar profundizar en la relación del Padre y el Hijo, que es relación guarda, ¿verdad? Y el enfoque que tiene esta palabra acerca del tema de la salvación, especialmente la salvación del mundo, pero también acerca de las consecuencias de creer o rechazar las palabras del Padre a través de Jesús. De igual manera, vamos a estar hablando un poquito acerca de la importancia de cumplir con la misión de Jesús y aprender a lidiar con las distintas reacciones que tenemos cuando compartimos su palabra y a que no somos llamados a juzgar y que debemos siempre mantenernos enfocados, mire, ahí en Jesucristo en todo momento. Cuando leemos este capítulo 12, especialmente estos versículos 44 al 50, y ponemos nuestros ojos en estos primeros 2 versos, los versículos 44 y 45, nos dejan ver que Jesús, empieza así el texto, que Jesús clamó. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Qué quería Jesús transmitir con esta expresión que lo hace, miren, clamando, o sea, que levantó su tono de voz? Y aquellos que se dedican, ¿verdad?, a realizar lo que son discursos, trabajar estos asuntos, ¿verdad?, de transmitir mensajes, cuando desean hacer un énfasis en algo que están trayendo, lo que se acostumbra a hacer es que usted los escucha que dicen esa expresión o ese énfasis o las palabras que quieren hacer mención, las dicen en voz alta. Y vemos, ¿verdad?, que hace ese énfasis con una voz alta. Por lo tanto, vemos entonces que Jesús está buscando llamar la atención de aquellos que están allí y que le están escuchando. En medio de ese revuelo, imagínense todo el mundo hablando. De momento Jesús comienza a hablar, la gente empieza a escuchar, pero hay algo que Jesús quiere dejar saber. Y estos versículos que le dan continuidad
a este verso 44, vemos que hay un mensaje detrás, que Jesús lo está diciendo con un énfasis. Y lo que quiere es, ¿verdad? Jesús es transmitir este mensaje. Y el mensaje que quiere transmitir es que Él es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que Él es uno con el Padre. Que ver a Jesús es ver al Padre. Y este mensaje lo vemos constante a través del Evangelio de Juan, y lo vimos en las clases pasadas, donde se trabajó esto y se hablaba, ¿verdad?, de que Jesús constantemente hacía referencia de que era el Hijo de Dios y que Él era uno con el Padre. Y cuando uno lee estos versículos, parece que Jesús nos presenta un tipo de resumen de este mensaje que ha querido transmitir. Y este mensaje, ¿verdad?, que se transmitió a través de los signos, pero también lo está haciendo ahora con un especial énfasis en estas palabras que quiere compartir. Y cuando ponemos nuestros ojos en el versículo 46, el versículo 46 nos presenta una vez más una metáfora de la luz. Y vemos que a Juan le gusta mucho este asunto de las metáforas de la luz. Por lo tanto, si nosotros leemos este versículo 46, dice que al ver a Jesús vemos a Dios. Lo vemos, ¿verdad?, en el verso 45. Este verso entonces comienza a cobrar un mayor sentido, ¿verdad? Este versículo 46 comienza a cobrar un mayor sentido, porque lo que está transmitiendo, lo que quiere decir, en otras palabras, es que la luz que refleja el Cristo es la luz de Dios. Y de igual manera, este versículo 46 nos deja entender el propósito o la misión de Jesús para este mundo. Fíjense que nos dice que el que cree en Jesús no permanecerá en tinieblas. Miren, este verso es un verso hermoso. Un verso, mire, que nos invita a profundizar un poco más acerca de este tema de la salvación. Los versículos 47 al 48, fíjense, estos dos versículos nos hablan acerca de la misión de Jesús. Como mencionamos, es el aspecto de salvar al mundo. Si nosotros fuéramos a contextualizar esto en el día de hoy, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el llamado que Jesús nos está haciendo como iglesia es a que nos enfoquemos en la misión y no en el juzgar a los demás. Este es el mensaje que vemos a través de Jesús. Por lo tanto, la iglesia debe encargarse de llevar la palabra de Jesús, pero la respuesta siempre estará, mire, en el lado de las personas. Y esto es importante, nosotros poder entender, nosotros llevamos el mensaje, compartimos la palabra, pero la respuesta siempre estará, como dicen los muchachos, miren, en la cancha de ellos. Esa bola va a estar en su cancha. Y me encanta mucho porque el versículo nos presenta tres posibilidades, ¿verdad? Tres posibilidades con sus posibles consecuencias, ¿verdad? Llevamos la palabra, debe haber una reacción de parte del que está escuchando. Y puede reaccionar de la siguiente manera. Puede creer. Y si cree, el texto lo que dice es que no vivirá más en tinieblas. En otras palabras, tendrá salvación. Ahora, si la persona no guarda o no obedece esas palabras, fíjense que el texto nos dice que Jesús no le va a juzgar. Qué interesante eso, ¿verdad? Pero hay una tercera posibilidad, y es rechazar esa palabra. Y fíjense que lo que nos dice el texto es que aquellos que rechacen esa palabra, la misma palabra les juzgará o condenará. Aquel que rechaza la palabra misma es la que le juzgará y le condenará. Fíjense, es interesante esto porque Jesús especifica que el juicio a quienes los rechacen será en el día final o en el día postrero. Y aquí claramente Jesús está haciendo una referencia al tiempo escatológico. Y cuando hablamos del tiempo escatológico estamos hablando del fin de los tiempos o de los tiempos finales, como usted lo quiera decir. Y el texto bíblico nos deja ver que este juicio sí va a ser delegado en el Hijo de Dios. Y lo vemos en Juan 5:22, de igual manera lo podemos ver en Mateo capítulo 25, el verso 31, y también lo podemos ver en algunos versículos del libro de Apocalipsis y otros versos adicionales.
Sin embargo, fíjense, el énfasis está en que Jesús vino a traer salvación y vida eterna. Pero esto va a ocurrir antes de ese juicio final. Por lo tanto, creer en Jesús es una decisión sabia e inteligente. Sí, llegará un juicio, pero ese juicio será, mire, en el tiempo escatológico, en el fin de los tiempos. Mientras tanto, nuestra misión está enfocarnos en llevar el mensaje y a no juzgar, porque Jesús vino a traer salvación y vino a traer vida eterna. Por eso es que me gusta mucho como lo trae la escritora de esta clase, que es la reverenda Sariniza Rosario, y le enviamos un saludo a nuestra compañera. Me encanta cómo lo presenta porque la pastora menciona que Jesús no excluye a nadie, sino que como consecuencia del rechazo a sus palabras y a su persona, los seres humanos se autoexcluyen. Fíjense, miren qué interesante esto que nos trae la pastora Sariniza. Ahora, cuando vemos los versículos 49 al 50, estos últimos dos versículos, nos dejan saber que la palabra que ha compartido Jesús ha sido por instrucciones de su Padre. Y vemos que Jesús ha sido fiel a ese mandato de su Padre, lo que su Padre le ha mandado hacer. Pero de igual manera, Jesús también conoce de primera mano la intención de su Padre Celestial. Así que no es solamente que Él se mantuvo fiel al mandato de su Padre, sino que Él conocía, miren, de primera intención, de primera mano, cuál era esa intención de su Padre Celestial. Y esa intención, mis hermanos, no es otra cosa que la salvación del ser humano. Dios siempre ha tenido en su corazón y en su plan la salvación del ser humano. Fíjese que una vez usted decide creer en Jesús y creer que es el Hijo de Dios y le reconoce como su Señor y Salvador, miren, acto seguido comienza usted a disfrutar de la vida eterna. Me encanta cómo lo trae el texto. Por lo tanto, fíjense, la vida eterna no se comienza a disfrutar cuando su corazón deje de latir, no. La vida eterna se comienza a disfrutar desde el día 1 que usted decidió creer. Y esto, mis queridos hermanos, nos cambia la perspectiva de cómo vemos nosotros la vida y cómo nosotros vamos a vivirla. Usted, en el momento que abrió su corazón a Cristo, usted, comenzó a disfrutar de la vida eterna. Para que cuando llegue el momento que su corazón deje de latir y usted parta de este mundo, miren, usted no va a dejar de vivir, usted continuará viviendo, porque ya usted comenzó a disfrutar de esa vida eterna que solamente Dios nos puede dar a través de nuestro, Salvador y Redentor Jesucristo. Me encanta mucho esta clase porque si fuéramos a contextualizar la misma, pienso que podemos destacar varios puntos que son relevantes para la iglesia en este tiempo. Y el primero que quiero compartir es el sentido de urgencia cuando nosotros comunicamos el mensaje del Evangelio. La pregunta que yo quiero compartir a ustedes, iglesia que nos escucha, ¿es prioridad para mi vida compartir este mensaje? ¿Es prioridad? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió su experiencia con Cristo? Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuándo lo hiciste? ¿Fuiste rechazado? ¿Cómo te sentiste? Usted sabe que el rechazo no nos puede desanimar para cumplir con la misión de Dios. Miren, si la iglesia primitiva se mantuvo cumpliendo con la misión a pesar de la persecución que sufrió, ¿por qué nosotros en este tiempo no podemos hacerlo? ¿Por qué no lo podemos hacer en el contexto en el cual nos encontramos, donde tenemos la libertad para poder compartir el Evangelio del Señor? ¿Qué te detiene a compartir ese mensaje? Otro punto que es relevante para la iglesia es el juzgar a los demás. Usted sabe que mucho tiempo atrás la iglesia se le hacía mención de que siempre estaba juzgando a las personas, y aún queda, ¿verdad?, ese estigma que tenemos, ¿verdad?, que la iglesia está para juzgar a las personas. Usted sabe que
a través de esta clase podemos ver que nuestro enfoque debe estar en Jesús y no en juzgar a los demás. Y eso es importante. Y para eso quisiera compartir una anécdota que nos presenta la reverenda Rosario, que yo pienso que es muy buena que usted la pueda compartir. Miren la anécdota que nos presenta este punto. Vino una vez una hermana de esta iglesia y le dijo a su pastor que no iba a volver más a la iglesia. Pastor, no voy a volver más a la iglesia. Ya estoy cansada. Y estoy cansada, mire, de estar viendo a las personas en el culto, jugando con el celular, en medio del servicio. Estoy cansada, pastor, de ver a la gente, miren, chismeando durante el culto. Allí, no importa que están dentro del templo, mire, allí chismeando los unos con los otros. Pastor, estoy cansado de cómo la gente se sigue comportando de manera irreverente, pastor. Mire, son todos unos hipócritas. Y entonces el pastor le dice, si antes de irse, ¿verdad? Antes de abandonar la iglesia, puede hacer ella algo. Así que la hermana le dice, pues no hay ningún problema, pastor. ¿Qué puedo hacer por usted? Y el pastor entonces le dice, mire, hermana, toma un vaso de cristal, toma este vaso, que está lleno de agua. Vaya y déle una vuelta a la iglesia. Pero mire, no permita que el agua que está dentro se le derrame. Vaya caminando alrededor de la iglesia, que no se le caiga ni una gota. Y entonces la hermana vino, hizo lo que el pastor le mandó, y cuando regresó, la hermana le dice al pastor, mire pastor, aquí está el vaso. Entonces el pastor le hizo 3 preguntas y le dijo, ¿viste a alguien jugar con su teléfono? ¿Escuchaste o viste a alguien que estaba chismeando? ¿O viste a alguien que se estaba comportando de manera irreverente? Y entonces la hermana le contestó que no pudo ver a nadie, porque obviamente estaba enfocada en el vaso para que no se le derramara el agua. Entonces el pastor le dijo, cuando usted viene a la iglesia debe estar tan enfocada en Dios para que no caiga. Por eso Jesús dijo, sígueme. Él no dijo, siga a los cristianos. No permitas que tu relación con Dios esté determinada por cómo otros se relacionan con Dios, sino por cuán enfocado tú estés en Dios. Mis queridos hermanos, pienso que hoy en día tenemos nosotros que enfocarnos cada día más y más y más en Jesús. Porque estar enfocados en Jesús, mire, mis queridos hermanos, nos va a ayudar a disfrutar de una vida eterna hermosa que comienza en el primer día que usted les recibió como Señor y Salvador. Y de igual manera, enfocarnos en Jesús nos va a ayudar a completar y a cumplir con la misión que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Cuando estamos, mis queridos hermanos, enfocados en esas prioridades de Dios para nuestra vida y para la vida de la iglesia, miren, lo que haga falta, el Señor lo va a añadir. Como dice ese texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Mis queridos hermanos, oramos al Señor. Señor amado, te damos gracias por tu amor, porque viniste a salvarnos. Te damos gracias por la comunión del amor, como eres como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú eres la luz que disipa las tinieblas en nuestra existencia, y te damos gracias por el regalo de la vida eterna. Te pedimos que nos libres de todo mal y sobre todas las cosas de juzgar a otras personas cuando no nos corresponde. Te lo pedimos que nos ayudes en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.